suena ridículo ponerle, ¿no? Porque como ¿para qué vas a demostrar que...? Pero es así, se tiene que ir construyendo así, tiene que ser toda una... Y no es lo mismo, porque acá estamos hablando con números naturales bajo el sistema axiomático de Peano, que arranca con los naturales. No es lo mismo decir 1 más 1 es igual a 2 cuando 1 pertenece a naturales y 2 pertenece a naturales y la suma está definida de naturales cuadrado en naturales, que si vos estás hablando de los números enteros, 1 más 1 igual a 2, que se tiene que demostrar por otro lado a partir de la construcción formal de números enteros. ¿Y cómo definís un natural? ¿Qué es un El natural no lo definís, es parte del sistema axiomático. Vos arrancás con que existen números naturales. Cada número natural tiene un siguiente. El 1 no es siguiente de nadie, y eso hace que no pueda dar la vuelta completa, y un par de axiomas más, y a partir de ahí definís la suma de naturales. Después, cuando tenés todo definido en naturales, tenés que construir los enteros a partir de clases de equivalencia natural. Entonces voy a decir, por ejemplo, el par 3, 5 se relaciona, estos son naturales, con el par 7, 9, porque tienen algo muy en común. ¿Notás qué es lo que tienen en común? 3, 5 y 7, 9. ¿Estás hablando de un número impar? ¿Y con coma? No, son dos números distintos, el 3 y el 5, y el 7 con el 9. ¿Qué tienen en común? Que al sumarle 2. Al sumarle 2 llega. Entonces así se define como la clase de equivalencia de todos los pares que comparten esta relación, el número 2 entero positivo. De la misma manera podés definir lo que relaciona, que tienen en común el 5, 3 con el 9, 7, ¿sí? Ahí llegás sumando para atrás. O sea, restan. Claro, Un número negativo. pero no tenés para restar números negativos en números naturales. Por eso tenés que armar toda esta verga, para llegar a poder definir el número menos 2. Y a partir de esta clase de número, que primero tenés toda la definición formal, ¿no? Porque lo que tiene que hacer es que este más este tiene que ser igual a este más este, y después haces todo bla bla bla. Y ahí tenés nuevos objetos matemáticos, y tenés que demostrar que todas las sumas que puedas resolver en enteros, en la que estos son positivos, va a ser el mismo resultado que si los sumás como naturales a través de la suma de naturales. Y después con los enteros tenés que hacer clases de equivalencia dividiendo para formar los racionales. Y volver a definir la nueva suma de racionales, la nueva resta, la nueva multiplicación. Porque la resta naturales, por ejemplo, no es cerrada. Entonces se define como la inversa de la suma. Vos tenés que decir que 3 menos 2 es igual a 1. Porque si solo si se define como que 1 más 2 es igual a 3. Y entonces esto solo funciona si el 3 es mayor o igual que el 2, ¿no? Y los números, si consideras el 0. Los números negativos. Y en los números negativos la resta es simplemente un caso particular de la suma, porque una vez que vos construís los enteros, podés demostrar que para todo número entero tenés un opuesto del entero. Entonces para el 2 tenés el menos 2, para el menos 8 tenés el 8, para el 0 tenés el 0. Entonces lo único que decís es que, bueno, 8 menos 5 se define como 8 más el opuesto de 5, que es un número nuevo entero. Y acá ya adquirís todas las propiedades de la suma, porque una vez que tú restas una suma, ya también es conmutativa y es asociativa, y tiene elemento neutro y toda la verga. Así que, básicamente eso. Y con la división de nuevo, después también cuando construís los racionales, ya no decís, bueno, 8 dividido 4 es 2, porque 2 por 4 es 8. Simplemente 8 dividido 4 va a ser 8 por un cuarto, porque sabes que todo elemento no nulo, que no sea 0, tiene un inverso multiplicativo, que lo definís como el número por el que multiplicando llegas al neutro, que es 1. Así que bueno, básicamente eso. Está todo en el libro.